Hola compañeros, el día de hoy les voy a hablar sobre el pacto tripartito. Antes de meternos de lleno en el tema, vamos a comenzar con los antecedentes. Japón deseaba ingresar al grupo de las grandes potencias y alcanzar su objetivo de ser la mayor potencia de Asia. Por eso iniciaron su política exterior expansionista. Su visión era que estaba destinados a liderar Asia. Se utiliza el término de esfera de coprosperidad de la Gran Asia Oriental, describiendo el deseo de crear un bloque gubernamental próspero bajo el liderazgo de Japón. El Pacto Anticomintern en 1937 fue un tratado entre la Alemania nazi y Japón con el fin de detener la doctrina comunista que se dispersaba por el mundo, reiterando su apoyo en contra de la URSS. Tiempo después se anexa Italia al tratado. En 1940, Estados Unidos suspende las exportaciones de equipo industrial y combustibles a Japón como consecuencia del castigo por su política de expansión e invasiones. Estados Unidos decide brindarle ayuda económica al Partido Nacional de China y a su líder Chiang Kai-shek para evitar que Japón siga expandiendo por China, además de inmovilizar a los chinos socialistas respaldados por la URSS. Alemania, Italia y Japón comparten intereses como extender sus fronteras a la mayor cantidad de territorios posibles, establecer un nuevo orden mundial basado en sus ideologías, derrocar a las demás potencias occidentales. La Unión Germano-Japonesa ponía a disposición de Japón los territorios del sudeste asiático. Además, la rendición de Francia ante Alemania le daba a Japón el potencial de un aliado invencible. Le daría garantías en caso de invasión soviética a Manchukuo. Además, el tratado se firmó el 27 de septiembre de 1940 en la Embajada de Japón en Berlín. Tiempo después se anexó Hungría, Bulgaria, Rumania y Yugoslavia, dando inicio a las potencias del eje. La biografía de los firmantes. Saburi Kurusu trabajó en Estados Unidos como miembro cónsul de Japón, embajador de Berlín en el momento que se firma el pacto. Viaja a Estados Unidos para tratar de evitar la guerra. Por esa razón fue expulsado del cargo público. Adolfo Hitler luchó en la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918. En 1920 rebautiza el Partido Obrero Alemán como Partido Nacional Socialista Alemán. En la final de los años 20 consiguió traer el voto de millones de alemanes, prometiéndoles reconstruir Alemania después del Tratado de Versalles. Llega al poder en 1933 y se convierte en el Führer de Alemania hasta su muerte en 1945. Glas Oceano. De 1930 fue cónsul general de Shanghái. En 1931 ministro plenipotenciario en China. Se casa con Edna Mussolini, hija del dictador, convirtiéndose en uno de los hombres más influyentes del régimen. En 1935 fue ministro de Prensa. De 1936 a 1943 fue ministro de Asuntos Exteriores. Fue fusilado en 1944, acusado de alta traición por votar a favor del derrocamiento de su suegro. Ahora vamos a hablar de los países principales de las potencias del eje. Japón. Su emperador fue Hirohito, su primer ministro fue Konoe Fumimaro, y de 1937 a 1939 y de julio de 1940 a octubre de 1941 estuvo enfrente del país durante la mayor parte del periodo en el que se agudizó la crisis internacional. Muere en 1945 a causa del suicidio al ingerir una cápsula de cianuro de potasio antes de que su juicio por crímenes de guerra. Hirohito recibió una educación nacionalista y tradicional. Terminó su educación fuera de Japón como ninguno antes de él. Llega al poder en 1926 tras la temprana muerte de su padre. Al final de la guerra se le exonera de sus crímenes con el fin de mantener la estabilidad y reconstrucción de Japón. Termina su poder en 1989 con su muerte. La Alemania nazi bajo el poder de Adolf Hitler. La Italia fascista, liderada por Benito Mussolini, quien llega al poder en 1922, funda el fascismo, ideología en la que se basa el nazismo. Muere fusilado en 1945 después de que su país se rinde ante los aliados tras la invasión de Sicilia. Disolución del Pacto Tripartito. La primera potencia en rendirse incondicionalmente contra los aliados fue Italia, el 8 de septiembre de 1944.
Alemania firma el armisticio el 8 de mayo de 1945 tras la derrota en la batalla de Berlín y el suicidio del Führer. Japón fue el único miembro del pacto que quedó y como ese pacto era de cooperación dejó de tener validez en la práctica.